Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 24 de febrero. Para este día, la lección se titula El plan eterno de Dios. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias por su infinita misericordia. Gracias por perdonarnos siendo nosotros malos, pecadores, desobedientes. Usted dio a su Hijo para que, por medio de su sacrificio, podamos recibir perdón y salvación. Suplicamos, Señor, sabiduría del cielo para el estudio de esta lección. Enséñanos, háblenos, Señor. Se lo suplicamos sin merecerlo, en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. El plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios era y sigue siendo. Era porque se cortó. Pero ese tiempo donde se ha cortado, el Señor ha hecho otro plan eterno, porque es de Dios, para restaurar nuevamente a la humanidad, al que crea en ese plan. El primero, cuando Dios creó al hombre, el primer plan, o sea, el plan original, era de crear al ser humano a imagen y semejanza de Él, de Dios, que viviese tan cerca de Él, de bajar a la tierra Él de su trono y venir y gozarse con sus hijos que estaban creados a imagen y semejanza de Él. Pero cuando el hombre desobedeció, escuchó a otro que no era su creador y pecó, ese plan original quedó roto. Tuvo Dios que utilizar otro plan eterno para redimir al ser humano, para que volviera de donde había caído. Y ese plan alterno lo conocemos como el plan de salvación, el cual Dios mismo tuvo que realizar. No era un ángel, era Dios mismo, reconciliando consigo mismo al mundo, para que todo aquel que creyere en Cristo pueda ser salvo. Pero ahora veamos qué nos enseña estos dos versículos aquí en Colosenses 1, 24 y 25. Porque estos dos versículos nos están enseñando y llamando a que también seamos como lo fue el apóstol Pablo, ministro. Así es de que ese llamado
al estudiar es para usted, es para mí, es para todos los que queremos ser salvos. Dice Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta, no para salvación. No es que Cristo haya dejado algo inconcluso para salvarnos, no. Lo que le falta a Él, cada uno de nosotros, tenemos un proceso en esta tierra. Hemos entregado nuestra vida a Jesús. Comienza la lucha entre la carne y el espíritu. Y a Pablo él miraba que le hacían falta todavía, porque hasta que morimos, y él todavía pensaba no iba a morir. Mientras él no moría, la lucha es diaria contra el pecado, contra el enemigo de las almas. Aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y eso lo sabía Pablo. Y entonces él dice, ahora me gozo en lo que padezco. Aquí en estos versículos vamos a ver un tema sumamente importante. Las necesidades de la iglesia. Vamos a ver por lo menos dos. La necesidad de un ministro que trabaje incansablemente por la iglesia. Cuando dice ministro, no se equivoque con pastor. Pastor es otra cosa. Pero ministro, somos llamados todos a ser ministros, a ministrar, a llevar a presentar la palabra de Dios, las buenas nuevas a otro. Así es de que usted que está escuchando, que está estudiando esta lección, somos llamados a ser ese ministro de Cristo, ese mayordomo. La palabra griega es eikonomian, de donde viene la palabra mayordomía. Así es de que nosotros somos llamados a ser mayordomos. Tenemos cierta autoridad, pero de esa autoridad daremos cuenta como mayordomos que somos. ¿Cómo estoy realizando mi labor? Pablo dice que me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. Voy a tener momentos difíciles con el enemigo, porque estoy luchando para arrancarle almas. Y él no está contento. Y dice, de ella fui hecho ministro.
De ella, ¿de quién? De la iglesia. Todo aquel que nace en Cristo, nace como un misionero. Lo he leído en el espíritu de profecía. Todos somos llamados a ser ministros. Entonces, la primera necesidad es de un ministro que trabaje incansablemente por la iglesia. También la necesidad de creyentes que trabajen incansablemente por la iglesia. Lo mismo, lo que necesita la iglesia es creyentes, ministros, creyentes que sientan la responsabilidad de llevar las buenas nuevas hacia los demás. Una de las necesidades más básicas de la iglesia es contar con ministros que trabajen arduamente por ella. Y ese ministro lo vimos en el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan que él dijo: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el de Cristo? Un ministro que voluntariamente se gastará por la iglesia, sufrirá por ella. Un ministro que sienta que ha sido escogido, que tiene ese privilegio por Dios para poder proclamar la palabra de Dios. Un ministro que dará a conocer el gran misterio de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como lo vamos a ver el día de mañana. Un ministro que predicara a Cristo y que amonestara y enseñara a la iglesia. Es lo que hizo el apóstol Pablo. Un ministro que trabajara, que luchara laboriosamente, dependiendo de Cristo, para sacar a la gente de la oscuridad. De ella, dice. De ella. ¿Quién es ella? De la iglesia. Fui hecho ministro según la administración de Dios. Todos nosotros, en el libro de Hebreos nos dice, en las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, la epístola de Pedro, él dice que ahora somos parte de una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó? Para que seamos esos ministros, que anunciemos, que llevemos. Ese es el plan de Dios. Al llamarme de las tinieblas, me llamó para que fuese siervo de Él. ¿Qué me está enseñando el apóstol Pablo? Cuando él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Por los hermanos. Usted, al haber entregado su vida al Señor Jesucristo, van a venir momentos difíciles. Pero el Señor le dice, sé fiel. Yo te daré la corona de la vida eterna. Él nos llama
a ser fieles servidores de Cristo, por amor a Él y a su iglesia, a sus hermanos. La iglesia, su iglesia, a la que usted asiste, necesita un ministro, como lo fue el apóstol Pablo. Y ese ministro, ese llamado es para usted. Imagínese toda la iglesia siendo ese ministro. ¿Cómo creen que estará esa iglesia? Llena de poder, porque ahí estará el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y seremos una lumbrera a nuestro alrededor. Fíjate que la iglesia necesita ministros que voluntariamente sufran, se gocen por los demás, por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo era ese tipo de ministro. El pago no está aquí. El pago lo dará el Señor cuando Él vuelva. Cuando Él venga, si he sido ese ministro entregado para su causa, Él nos tiene de recompensa la vida eterna. Así es de que nos está enseñando aquí cuál es el plan eterno de Dios. Es que usted y yo seamos esos ministros aquí en la tierra, llevando esas buenas nuevas. Pero la gran pregunta es, ¿qué clase de ministro soy? Porque hoy en día, ¿cómo mira la gente a la iglesia? Bueno, la mira que la iglesia no tiene sentido para el hombre moderno. No le da importancia. También mira que la iglesia es aceptable mientras permanezca en su lugar y no se meta conmigo. Que la iglesia está muy bien como un servicio social para la comunidad, nada más. Pero no tiene como base a Cristo Jesús. También vemos que ven a la iglesia como algo que ayuda en la moralidad y justicia. Ven que la iglesia es buena en cuanto satisface las necesidades religiosas del hombre. Pero no se ven a sí mismos que somos llamados para gastarnos en llevar a otros, para ministrar y llevar esas buenas nuevas. Hay muchas cosas como la gente ve, y muchas veces también los que estamos dentro vemos de una manera liviana el llamado que el Señor nos ha hecho, porque no nos ha llamado nada más para que vayamos a sentarnos a la iglesia a escuchar un sermón y a salir listos para el resto de la semana. Dios nos ha llamado para, como dice el apóstol Pablo, me gozo con los padecimientos, me gozo porque voy a ir y compartir con otros, voy a tomar de mi tiempo, de mi talento, de los recursos,
para compartir el mensaje a otros. Me fue dada para vosotros, dice. De hecho, fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Ha tomado usted el llamado que el Señor le hizo de esa manera? Porque si lo ha tomado de esa manera, amén, gloria a Dios. Pero si usted se bautizó, pero cree que con haberse bautizado ya cumplió, apenas está aceptando el privilegio que el Señor le ha dado. Pero usted tiene un compromiso con Dios ahora. Hay quienes que profesan a Cristo, se unen a su iglesia, pero su compromiso es casi insignificante. ¿Por qué? Son inactivos, son despreocupados, adormecidos, no la apoyan, complacientes, les falta visión, etcétera, etcétera. ¿Estaré en esa lista? Hay otros que son mundanos, chismosos, carnales, murmuradores, se quejan, provocan división, critican, provocan problemas. ¿De esa clase son? Estas lecciones nos están llamando para ser enderezados por el Espíritu de Dios. Si es que lo permitimos, y si no, seguiremos torcidos y nos perderemos. El plan eterno de Dios es que tú y yo, hermano, hermana, seamos esos mayordomos, esos ministros, que nos gocemos haciendo la labor del Señor Jesús. Era necesario que Él se fuera, sí, Él lo dijo. Es necesario que yo me vaya, pero no dejaré huérfanos. El Espíritu Santo quedará para guiarlos, para fortalecerlos, para que puedan llevar adelante ustedes, que continúen el trabajo que ya se inició. Por eso nos dice aquí la lección, aunque Pablo escribió Colosenses mientras estaba bajo el arresto domiciliario en Roma, quizás su mayor sufrimiento se haya debido a no poder trabajar intensamente yendo de un lugar a otro y de una casa en otra, como antes. ¿A dónde estaba él? Preso. Pero usted, ¿dónde está? Libre. ¿Puede ir al vecindario? Sí. ¿Qué debemos hacer? Dice, de ir de casa en casa, de un lugar a otro. Pero no lo hacemos. Estamos inactivos, despreocupados, adormecidos. No somos esos oikonomian, como en griego lo dice, o sea, mayordomos fieles. Véanme a mí, dijo el apóstol Pablo, hagan lo que yo hago, como yo lo hago de Cristo. ¿Podemos decir eso? El Señor a través de estas lecciones nos está llamando a despertarnos para que hagamos la labor para la cual fui llamado. Y de esa manera creceré
Seré un cristiano vivo, no muerto. Un cristiano activo, no inactivo. Porque Dios se agrada de los hacedores, no de los oidores. ¿En qué grupo estoy ahora? Solo usted lo sabe. Pero el Señor nos llama a que salgamos de esa tibieza. ¿Verdad que nos llama? Ojalá fuese frío caliente y no tibio. Y si no sales de la tibieza, te vomitaré. Nos lo dice a nosotros los laodicenses. Si usted está en la iglesia para perderse, ¿qué está haciendo? Si usted está en la iglesia es para ser salvo. Tome su privilegio y su responsabilidad. Y salgamos como salió el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo. Y cumplo. Él cumplió. ¿Estoy cumpliendo yo? Y dice, aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios no estaba presa. Y allí en su celda vieron la luz sus cartas a los filipenses, a los efesios, a Filemón. Esas cartas fueron escritas allí, tras las rejas. La palabra no está presa. El plan de Dios prevía todo esto y más. La palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses 1:25 dice, generalmente traducida como administración, es economía. Nosotros somos administradores, mayordomos, ministros de Cristo. No lo olvidemos. Somos administradores de Cristo. ¿Pero qué clase de administrador soy? Así es que nos dice, usada en un sentido limitado, como por ejemplo, se refiere a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas. Eso incluiría el apostolado de Pablo, pero en un sentido más amplio incluye todas las disposiciones divinas que integran el plan de salvación. El ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, incluido Moisés, estaba destinado a que anuncie la palabra de Dios. Y así, su servidor, como usted, hemos sido llamados a ser parte de un pueblo especial tesoro para Dios, para que seamos lumbreras aquí en esta tierra llena de oscuridad. Hagamos conciencia y dejemos ya ese tipo de vida tibia, inactiva, adormecida, complaciente. Ese tipo de cristianismo no sirve. Debemos entonces, hermanos, venir a la cruz de Cristo, venir a sus pies, reconociendo que no hemos hecho lo que Él nos llamó, pero Él nos dice, venid luego, estemos a cuenta, venid, yo os capacitaré, entrégame
tu voluntad. Porque por ahora la voluntad está en el yo y no en Cristo. Está en las cosas de este mundo y no en las cosas espirituales. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para este día. Vamos a leer. Dice: el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años Satanás luchó para mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglos de siglos. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclamó como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto se encuentra en la matutina La maravillosa gracia de Dios, el 28 de diciembre, página 370. Para la Iglesia de Dios, que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. Eso está en Profetas y Reyes, página 15. Así que, mis queridos hermanos, ya sabe usted que en ese plan eterno de Dios está usted y estoy yo, que somos colaboradores, que somos ministros, llamados a ser ministros activos, no pasivos, que somos mayordomos de Cristo. Y al final la lección nos dice: ¿cómo armonizan todas tus decisiones con el plan más amplio de Dios? Ahora ya vemos a través de este estudio el llamado que Dios nos ha hecho
a algo tan grande como ser ministros, mayordomos de Dios. ¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo podría tener repercusiones mayores que solo se hagan evidentes con el tiempo? Son preguntas que usted las encuentra cuando escudriñamos y nos vemos realmente para qué me llamó Dios. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.